Señor, habla a través de mí esta mañana, que las palabras que ofrezca basadas en Filipenses 2 nos reten, nos convenzan y nos muevan para ser gente que vivan vidas merecedoras del Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Cuando la iglesia se apodera del Evangelio, la iglesia se convierte en testigo del Evangelio. Desafortunadamente, algunas veces las iglesias tienen problemas en apoderarse del Evangelio, y eso fue parte del caos en Filipos. La iglesia filipa, por la presión de afuera, potencial persecución, presión adentro, potencial desunidad, donde ellos fueron dispersados y no estaban apoderándose del Evangelio. Entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia que nosotros llamamos Filipenses, tratando de traer a esta iglesia a estar juntos, para estar en la misma página, por la búsqueda del Evangelio. ¿Cómo juntas a una iglesia? ¿Cómo juntas a una iglesia cuando hay fuerzas que las dispersan? ¿Cómo juntas a una pareja casada cuando por heridas se sienten separados? ¿Cómo juntas compañeros de trabajo cuando hay un sentimiento de desconfianza en la oficina que causa que unos y otros no quieran estar en el mismo equipo? ¿Cómo juntas un equipo deportivo cuando hay un cuarto dividido? ¿Cómo juntas amigos cuando la amistad se ha disuelto por desacuerdos en el pasado? ¿Cómo juntas a la gente? Es un reto que tiene Pablo. Y él sabe que no puede juntar a esta iglesia y que ellos no van a poder ser testigos del Evangelio. Muchas veces cuando algo sucede entre dos personas o entre dos grupos de personas, el problema clave es orgullo. Creo que hay una persona o un grupo o tal vez ambas partes envueltas que creen que ambos tienen la razón y que la otra persona está mal, y ese orgullo mantiene a ambos separados y no les permite estar juntos. Entonces Pablo decide empezar este capítulo 2 hablando sobre el orgullo. Si, si tienen sus Biblias, ábranlas en Filipenses capítulo 2, el primer versículo o la primera palabra no está en la versión de Biblia que tengo, o tal vez tampoco está en su versión. Y esa palabra es por tanto. Algunas veces no es traducido, pero cuando esta palabra, por tanto, es encontrada en un texto, es una palabra que conecta. Nos muestra que un párrafo o sección anterior está conectada con la sección o el párrafo que sigue. Y la sección o el párrafo justo antes del capítulo 2, el capítulo 1, versículo 27 a 30, esos son los pasajes que hablamos el domingo anterior. Ahí es donde Pablo da su primer mandato en la carta de Filipenses a la iglesia en Filipenses. Y ese mandato fue de vivir sus vidas de una manera digna del Evangelio. Pero ¿cómo se mira esto? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de ser una iglesia que vive su estilo de vida en una manera digna del Evangelio? Y en el capítulo 2 empieza a responder a esta pregunta. Comienza dando esta lista de frases: bendiciones encontradas en Cristo. Él dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. En este punto los filipenses están leyendo esta carta y en mi mente yo pienso que ellos piensan: por supuesto, Pablo, por supuesto, hemos recibido consolación. Por supuesto que hemos tenido consuelo, por supuesto que hemos tenido comunión del Espíritu, por supuesto que hemos tenido misericordia. Por supuesto que hemos tenido estas bendiciones en nuestra vida porque conocemos a Cristo. ¿Cuál es el punto? Y Pablo dice: si han experimentado estas bendiciones de Cristo, entonces tengo una plegaria para ustedes en respuesta de esto. Y esa plegaria es: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿No sería asombroso si nuestra iglesia y otras iglesias fueran de un mismo pensar, con un mismo amor, uno en espíritu y en propósito? ¿No sería grandioso si cada matrimonio en la familia de nuestra iglesia fueran de un mismo pensar,
con el mismo amor y siendo uno en espíritu y propósito? ¿Qué sería si en cada oficina en la que has trabajado o lugar de trabajo en el que has estado, qué sería si cada lugar fuera de un mismo pensar, teniendo el mismo amor, uno en espíritu y en propósito? ¿No te gustaría trabajar en una organización como esa? ¿Pero cómo llegas a ese punto? ¿Cómo juntas a la gente donde tengan el mismo pensar y el mismo amor, el mismo espíritu y propósito? ¿Cómo pasa eso? Pablo dice que esto pasa mediante una palabra que comienza con la letra H. Sucede a través de la humildad. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en humildad? Tal vez piensas en Jesús con una toalla, lavando los pies de los discípulos. Tal vez piensas en alguien que está arrodillado en una postura humilde, adorando al Señor. Tal vez piensas en Dwight Schrute de The Office. Bueno, tal vez no él, creo que no era muy humilde. Estuve leyendo un libro hace un tiempo sobre John Dixon, sobre humildad. Él tenía una buena definición de lo que la humildad es. Él dice, la humildad no es realmente modestia. Ahora, modestia es cuando sacamos nuestras fortalezas, o sea, que cuando alguien viene y nos dice, lo hiciste muy bien el otro día, y tú dices, no, eso no fue nada, eso es modestia. Y Dixon dice, eso no es humildad. Y humildad tampoco es dar una autodesprecio, donde te pones a ti mismo por debajo, oh, no soy bueno en nada, no soy realmente bueno en eso. Eso tampoco es humildad. En cambio, Dixon dice que humildad es cuando tú sostienes y mantienes tu poder y recursos para no ser usados para ti mismo, sino que van a ser usados para el bien de otros. Y después ilustra una historia que ya creo que se las he dicho antes, pero lo haré de nuevo. Es una historia de 1930 en Detroit, Michigan, donde había un grupo de adolescentes en un bus en Detroit. Y en la parte de atrás del bus había un hombre afroamericano y los adolescentes fueron a la parte de atrás del bus y empezaron a ridiculizar a este hombre, haciendo burla de él, haciendo muecas, abusando de él de alguna forma. Pero este hombre no hizo nada en respuesta. Él no respondió, no les gritó a los adolescentes, no se enojó con ellos, sino que se quedó sentado ahí. Finalmente llegó el tiempo en que debía bajarse del bus. Entonces él se levanta y cuando se levantan los adolescentes se dan cuenta de que este hombre es más alto de lo que pensaron que era. Y él les enseña su tarjeta de negocios y en su tarjeta de negocios dice Joe Louis Boxer. Joe Louis en 1930 fue peso pesado campeón del mundo. Y si él habría querido, podría haber tumbado a estos adolescentes hasta que les salga sangre si quería, porque tenía una buena razón para hacerlo por cómo ellos le estaban tratando. Pero él se mantuvo y sostuvo su poder por el bien de los otros. Eso es humildad. Y eso es lo que Pablo describe en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto es algo muy difícil de hacer. ¿Puedo mencionarlo? Y en parte de la razón por la cual es difícil hacerlo es porque nosotros, yo, todos nosotros, tendemos a tener una alta opinión sobre nosotros mismos. Había un estudio hecho por Thomas Gulibach de la Universidad de Cornell. Él hizo su investigación sobre el autoengaño. Aquí es donde nos engañamos a nosotros mismos en pensar mejor sobre algo de lo que realmente es. Él investigó a estudiantes de colegio y él le preguntó a todo un grupo de estudiantes en términos de habilidad para liderar. ¿Tienes bajo promedio de habilidad, el promedio de habilidad o alto promedio de habilidad? Y adivinen lo que la mayoría de estudiantes dijo, alto promedio. Y después él pregunta, cuando se trata de relacionarte con otra gente, en tu habilidad de relacionarte con otra gente, ¿estás en el promedio bajo, en el promedio o en el promedio alto? Adivinen qué es lo que cada uno de los estudiantes dijo. Alto
promedio. Y no pienso que eso es exactamente verdad, pero tampoco pienso que son arrogantes, sino que pienso que así es como todos habríamos respondido a esta pregunta. Todos pensamos que vivimos en el lago Wobegon, donde todos nuestros niños están sobre el promedio. Pensamos que estamos sobre el promedio entendiendo las escrituras. Pensamos que estamos sobre el promedio en la habilidad de manejar nuestro dinero. Pensamos que estamos sobre el promedio entendiendo cómo ser la iglesia. Pensamos que estamos sobre el promedio entendiendo cómo ser padres. Pensamos que estamos sobre el promedio en mirar cómo vivir. Y es esa perspectiva que peleamos en contra de cultivar la actitud de humildad. Porque la humildad dice, una persona que tiene humildad dice, yo estoy en el promedio. No aplica para mí, pero estoy en el promedio. Tengo algunas habilidades, talentos que Dios me ha dado, pero Él le ha dado dones y talentos a todos a quienes creó en su propia imagen. Y te ha dado estos dones y talentos no para tus propios propósitos, sino para el bien de otros. De eso es lo que se trata la humildad. Pablo continúa en Filipenses capítulo 2, tratando de darnos algunas imágenes de cómo se mira la humildad. Y su primer ejemplo, no sé si es correcto de Pablo, pero el primer ejemplo es en él mismo. Porque él escribe esta carta desde prisión. ¿Y por qué está en prisión? ¿Está en prisión por cosas que ha cometido? ¿Está en prisión por cosas que está tratando de hacer? ¿Algo para él mismo? No. Él está en prisión y encadenado por el Evangelio. Dice Pablo, estoy aquí por otros. Por eso estoy aquí. Eso es humildad. Después, más tarde, en capítulo 2, menciona a Timoteo. Y él habla sobre Timoteo. Y me encanta la descripción que da de Timoteo. Y dice, Timoteo tiene un interés genuino en ustedes, filipenses. Y de verdad le importan a él, porque él es diferente del resto. Porque él pone los intereses de otros primero antes que los intereses propios. Eso es humildad. Más tarde, en capítulo 2, menciona a Epafrodito. No sabemos mucho sobre Epafrodito, más que solo tenía un bonito nombre. Pero Epafrodito fue a visitar a Pablo mientras estaba en la cárcel para darle un regalo financiero de parte de la iglesia en Filipos. Y cuando él fue a visitar a Pablo, se enfermó. Y mientras estaba enfermo, llegó al punto de pensar que iba a morir. Pero Epafrodito se mejora y Pablo habla sobre él y dice, me siento agradecido porque se mejoró. Estoy muy agradecido por Epafrodito porque arriesgó su vida no por él mismo, sino que arriesgó su vida por mí y por ti y por otros. Eso es humildad. Y después Pablo nos da el mayor ejemplo de todos, el ejemplo de Jesús. Se direcciona hacia Cristo en Filipenses capítulo 2. ¿Cómo reúnes a una iglesia? Cuando traes a una iglesia de vuelta al mensaje del Evangelio. Traes a la gente al mensaje de Cristo. Les recuerdas a unos y a otros lo que Cristo hizo por nosotros, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo está tratando de hacernos entender el punto de que Jesucristo tenía todo tipo de poderes y todo tipo de recursos, porque Él estaba en la naturaleza de Dios, pero sostuvo ese poder y mantuvo esos recursos en manera que podría ser uno de nosotros y se convirtió en uno de nosotros. No vino para recibir todos los privilegios o para que la gente le sirva, sino que se convirtió en uno de nosotros para así poder ser obediente, para así poder servir, para así poder ser humilde hasta la muerte en la cruz. Fue por otros. Fue por el bien de otros. Eso es humildad. Al mismo tiempo que Pablo está escribiendo estas palabras sobre Cristo, habla otro filósofo que estaba escribiendo sus palabras y su nombre es Séneca. Él escribió sobre la vergüenza de la crucifixión.
Cínica dijo esto: se puede encontrar a alguien que se pierda en el dolor, muriendo miembro por miembro, o dejar que su vida caiga gota a gota en lugar de expirar de una vez por todas. Se puede encontrar a un hombre dispuesto a ser atado al árbol maldito. Creo que en lo que está tratando de decir es: ¿quién en su mente cuerda estaría dispuesto a experimentar ese tipo de vergüenza y humillación de muerte en la crucifixión? Pablo, en Filipenses 2, está levantando el hecho de la crucifixión, de lo que Jesús hizo en la cruz, y dice: aquí está nuestro ejemplo. Séneca dice: yo preferiría que nadie sea parte de eso. Pero Pablo dice: aquí está nuestro ejemplo. Aquí está cómo se mira la humildad, aquí está cómo lo deberíamos estar haciendo, aquí está lo que realmente significa el juntarnos como iglesia con un mismo pensar que tiene el espíritu y mente de Cristo. Cuando la iglesia comienza a seguir el ejemplo de Cristo, lo que pasa es que empezamos a cultivar humildad. Y cuando los discípulos de Cristo demostraron ese tipo de visión de Cristo sobre el Evangelio, que empujó a la iglesia a estar junta, porque la gente humilde se da cuenta que no sabe todo. Entonces siempre están en una postura de aprender, porque no es sobre ellos, es sobre el Evangelio y otros. La gente humilde no es obsesionada en hacer las cosas como ellos quieren, sino que buscan servir a otros, porque no se trata de ellos, trata del Evangelio, es sobre otros. La gente humilde no debe probar que tienen la razón. Ellos mantienen firme su convicción, pero lo hacen con compasión, porque no se trata de ellos, se trata del Evangelio, es sobre otros. La gente humilde se preocupa menos sobre su estatus, atención, fama y dinero. Ellos se preocupan por los que están a su alrededor, porque no se trata de ellos, se trata sobre el Evangelio, es sobre otros. A la gente humilde no le importa ser corregida, no le hieren sus sentimientos cuando les critican, no se sienten decaídos si perdieron un trabajo, porque no se trata de ellos, se trata sobre el Evangelio, es sobre otros. La gente humilde no piensa sobre sí mismas como humilde, porque realmente ellos no piensan para nada sobre ellos mismos, porque no se trata de ellos, se trata del Evangelio, se trata sobre otros. Y cuando la iglesia de Cristo en Southside está llena de gente humilde, la iglesia es muy atractiva. Porque ¿con quién preferirías pasar tiempo? ¿Con alguien que piensa que sabe todo? ¿O la Madre Teresa que sirvió a los pobres en India? ¿Con quién preferirías cenar? ¿Con alguien que tiene cosas buenas? ¿O con Albert Schweitzer, cuando estaba en un alto nivel de su carrera, dejó su posgrado para irse a hacer misiones médicas en África? ¿Con quién preferirías sentarte a tomar un café? ¿Con alguien que piensa que siempre está correcto sobre todo y tú nunca puedes decirles que están equivocados? ¿O con uno de nuestros hermanos Jim Lynch, quien por su cuenta va y lee la Biblia a aquellos de nuestra iglesia que no pueden salir de casa? Si te das cuenta, la gente humilde es increíblemente atractiva, y la razón por la que son atractivas es porque la gente humilde es la gente de Jesús. Y si están alineados conmigo cuando estudiamos Filipenses 2 y reflexionaron en esto, se habrán convencido de verdad. Porque muy a menudo no somos gente humilde. C.S. Lewis dijo que el primer paso para cultivar humildad es admitiendo que eres orgulloso. Y vamos al dicho que si no admites que eres orgulloso, entonces de verdad eres orgulloso. Ese es el primer paso. Si vamos a vivir vidas dignas del Evangelio, hay un primer paso, y es decir:
Señor, te confieso que pienso muy alto sobre mí mismo. Y Señor, muy seguido estoy más preocupado de mis propias necesidades y de mi propio interés, en vez de los intereses y necesidades de los demás. Y Señor, muy a menudo me engaño a mí mismo y pienso que estoy por encima del promedio y que yo sé más que otra gente, en vez de tomar el camino hacia la humildad y seguir a Cristo. Y cuando empezamos a hacer este tipo de confesiones, Dios empieza a trabajar en nosotros. Edmund Hillary fue el primer hombre en escalar el monte Everest en 1950. Cuando él terminó de lograrlo, él era una persona muy modesta, él no deseaba tener privilegios, que de hecho la historia nos dice que cuando él estaba en los Himalayas había un grupo de turistas y le reconocieron a Edmund Hillary y dijeron, podemos tomarnos una foto con el hombre que escaló el monte Everest. Entonces se alistaron y se juntan para tomar la foto y querían que él sujetara un pico de hielo porque eso es lo que usas cuando escalas el monte Everest. Entonces están posando para la foto y alguien está pasando por ahí y mira lo que está pasando, reconoce a Edmund Hillary y esta persona piensa que Edmund Hillary está sosteniendo mal el pico de hielo y va hacia él y le dice, disculpe, creo que está sosteniendo mal el pico de hielo, quiero decir, le está corrigiendo a Edmund Hillary. Y Edmund dijo, gracias, gracias. Era un hombre modesto, un hombre humilde, porque cuando él escaló el monte Everest y alcanzó la cima, él tenía con él una cruz de metal. Él estuvo en la cima, enterró ahí la cruz. Y no es fascinante que en el punto más alto de nuestra tierra hay un símbolo representando el acto más humilde que ha sucedido en la tierra. Y para la Iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que más valoramos? ¿A qué es lo que estamos inspirados a hacer? Nosotros buscamos seguir el camino de Jesús, el camino de quien, incluso siendo Dios, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, quien se entregó a sí mismo por el bien de otros, quien sostuvo su poder para que tú y yo podamos tener la salvación y que cuando nosotros como iglesia, cuando seguimos ese camino, estamos viviendo nuestras vidas en una manera digna del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te confesamos ahora que porque somos norteamericanos, tejanos, o por otra razón o fuerza, nosotros muy seguido nos preocupamos por nosotros mismos y acabamos de ser convencidos por tu siervo Pablo de que el camino de un discípulo es un camino de sostener nuestro poder y que no es sobre nosotros, sino es sobre otros. Es sobre el Evangelio. Y Señor, oro de que, Señor, si tu Espíritu ha tocado el corazón de uno de nosotros esta mañana y nos ha convencido y nos muestra tal vez algunas de nuestras maneras donde somos orgullosos, puedas ayudarnos a arrepentirnos de eso y comenzar ese camino de aprender sobre la humildad. Bendícenos, Señor, oramos en el nombre de Jesús.